Cuando intentamos pensar en algo que englobe a la totalidad, no podemos evitar pensar en una enumeración de todo lo que considero como existente. Pero enseguida surge la pregunta: ¿la totalidad no debería incluir también las cosas que hoy no existen y puedo llegar a conocer mañana? Entonces tenemos que aceptar que la totalidad también tendría que incluir no solo objetos, sino también ideas y pensamientos de futura aparición. 10 siglos antes de Cristo ya se discutía esto entre los sabios que cantaban el Shukla Yajur Veda y en los comentarios incluidos en lo que llamaron Ishavasya Upanishad. Aquí se habla de un ser que existe más allá de todo lo visible, más allá del universo, más allá de los seres vivos y no vivos, más allá de nuestro campo de observación, y a ese algo le llamaron aquello, lo trascendente, lo que está más allá de lo normal, que es como decir que está más allá de los límites de la experiencia humana, pero que también a la vez es inmanente en todo y que reside dentro del espacio donde nuestro mundo está manifestado. Espera, ¿trascendente o inmanente? ¿Está más allá pero está dentro de esto? ¿Cómo es eso posible? Purnamada Purnamidam. En este mantra hay una palabra, un sustantivo repetido 7 veces, y es Purna. Purna es lo infinito. Estamos acostumbrados a escuchar que el Dios Supremo y Creador es infinito y trascendente, que está más allá de todo lo que existe, pero también hemos escuchado que ese Dios está en todo, es inmanente en todo lo que vemos, lo que existe para nosotros. En sánscrito, Purna significa el todo, lo completo, lo pleno, lo infinito, la totalidad, lo lleno. Por eso cuando la luna se va llenando de luz, noche tras noche, llega el momento, una vez al mes, que le llamamos luna llena. Los sabios del pasado le llamaron Purnima, porque además de estar completamente rellena, el círculo está completo. Y de allí que Purna también significa círculo, una línea que no tiene principio y no tiene fin, lo mismo que la totalidad. Pero unos días más tarde la luna se va quedando sin luz hasta que queda completamente vacía, y a este estado le llamaron Shunya, que significa cero, vacío, la nada. ¿Y qué tiene que ver la nada con la totalidad? En la nada no hay nada que pueda ver, que yo pueda tocar, ni siquiera que pueda imaginar, porque si yo aprovecho esta nada para imaginar algo, deja de ser una nada. ¿Y cuál es el valor entonces de esta nada? Esta nada es muy importante en la filosofía del Vedanta porque esa nada es el estado anterior a todo lo que decimos que existe. Es el nombre que damos a lo que es anterior a mi conocimiento. Entonces, ahora sabemos que Purna es la totalidad misma, la plenitud absoluta sin que le falte absolutamente nada. Bueno, ya lo dije, no puede faltar nada, por lo tanto, esa nada tiene que ser parte de la totalidad también. Entonces, Purna será una clase especial de sustantivo, un sustantivo que puede nombrar todo lo existente y también toda la nada, no solamente la nada, sino toda nada que aún no existe. Pero veamos cómo lo dice. Purnamada Purnamidam. La totalidad es aquello, la totalidad es esto. Adaha lo traducimos como aquello, y es un pronombre, una palabra que reemplaza el nombre de algo que aún no conozco, o que no me acuerdo el nombre. Este aquello está lejos en varios sentidos. Está lejos de mi tiempo porque el aquello del que se habla aquí es eterno. Está lejos en distancia porque no ocupa ningún lugar y está en todas partes. Y por último, esta totalidad está lejos de ser entendida fácilmente porque incluye también aquello que no conozco, la nada. Y esto supera la capacidad y la imaginación del intelecto limitado que es quien está observando este problema en este momento. Así que podemos decir que esta es la totalidad trascendente. Luego dice Purnamidam, que es todo lo que este intelecto conoce o puede llegar a conocer. Así que ahora tenemos esto que el mantra señala como la totalidad. Pero no dijo antes que la totalidad es aquello y ahora dice que la totalidad es esto. Purnamada Purnamidam. La totalidad es aquello y también la totalidad es esto. Purnat Purnamudachyate. Y ahora dice que esta totalidad ha salido de aquella totalidad. Lo que se afirma aquí es que lo existente es una transformación de algo preexistente, lo trascendente. Y lo que existe nunca va a dejar de existir porque se va a transformar en algo más. La materia o la energía no pueden crearse ni destruirse. Lo que vemos es que una forma de materia o energía puede convertirse en otra. La creación, por lo tanto, no puede ser algo a partir de nada, sino que esa nada anterior a la creación es algo que por estar fuera de nuestra comprensión la llamamos aquello. Lo primero que se nos ocurre es que de ese aquello ha surgido esto, pero el mantra no dice que esto es causado por aquello, ni tampoco dice que es un efecto de aquello.
Ahora viene la pregunta, si estoy viendo que la totalidad es aquello que está lejos de mi alcance en todo sentido, y la totalidad también es lo que está a mi alcance, lo que puedo observar, ¿soy yo parte de la totalidad aquello o estoy en el grupo llamado esto? Si decimos que una totalidad es lo que está fuera de mi alcance y la otra totalidad es lo que está cerca de mí como observador, entonces yo debo ser parte de una de estas totalidades. Purnamada, Purnamidam. La totalidad es aquello y también la totalidad es esto. Purnat, Purnamudachyate. Y ahora dice que esta totalidad ha salido de aquella totalidad. Volvamos al caso de la luna iluminada. Lo que vemos aquí no tiene que ver con la luna. La luna no enciende ni apaga la luz en su superficie. Esto sucede únicamente porque estamos mirando la luna desde el planeta Tierra. Si cambiamos el punto de vista y viajamos al Sol, la luna y todos los planetas se ven completamente iluminados todo el tiempo. La luna llena o vacía no es nada más que una apariencia que solamente se ve desde este punto de vista sobre la Tierra. Entonces no es el Sol el que causa las fases lunares, sino mi presencia sobre la Tierra, que es quien ve esta apariencia. Si el Sol iluminara con luz infrarroja, yo no vería ninguna fase lunar y tampoco vería la luna. Pero apenas leemos la siguiente línea, esto queda más claro, o tal vez no. Entonces, si la totalidad que dio origen a esta totalidad es la misma totalidad, Purna, entonces el mundo es una apariencia y yo soy esa totalidad de donde ha salido esta apariencia. Sí, ya sé que cuesta creerlo, pero veamos dos ejemplos muy famosos. La totalidad de lo que vemos en el sueño ha salido de la totalidad de la mente del soñador. El mundo soñado tiene una apariencia de realidad separada del que sueña, pero solo es aparente porque no puede existir sin la persona que sueña. El sueño parece existir como imagen y sonido, pero solo existe dentro de la mente del soñador. No ha salido del que sueña, sino que el soñador y el sueño aparecen juntos. Sin el sueño no existe un soñador, y sin el soñador no hay un sueño. No es un efecto ni una causa. Como esto suena muy abstracto, podemos citar el ejemplo de Shankaracharya de la vasija de arcilla. Tomamos una vasija de arcilla y uno piensa, si está hecha de arcilla, esta vasija ha venido de la arcilla, es causada por la arcilla. La arcilla es la causa y el efecto es la vasija. Luego nos preguntamos, ¿por qué he pensado que esta vasija es un efecto de la arcilla? ¿Será porque me parece que la arcilla existía antes y cuando la vasija se rompe vuelve a ser arcilla? Y por lo tanto la arcilla dura más tiempo que la vasija, así que la causa debe ser la arcilla. Luego investigamos, ¿dónde está la arcilla que es la causa de la vasija? Y me dicen, está allí, dentro de la vasija, mírala. Cuando sostienes la vasija estás tocando la arcilla. Arriba, abajo, adentro y afuera solo es arcilla. Y el peso que sientes en tus brazos es en realidad lo que pesa la arcilla, no la vasija. Entonces me pregunto, si todo es arcilla, ¿dónde está la vasija? La vasija es el nombre y la forma que alguien le dio a la arcilla. Y esta arcilla con forma sirve para poner en ella agua o leche debido a esta forma. Así que es un nombre que reconocemos nada más que por su forma y por una utilidad que le hemos dado. Pero si viajamos al polo donde no hay arcilla, ¿qué nos queda? Nos quedamos sin la forma, sin el uso y con un nombre que no significa nada. O sea que no hay ningún efecto derivado de la arcilla que se llama vasija. Y a esto se le llama apariencia. Es una sustancia, una materia, que cuando toma esta forma aparece como una vasija, pero es arcilla y nunca deja de ser arcilla. Así como investigamos la vasija, es posible investigar el universo visible. Idam, esto, son formas, nombres y usos de una realidad trascendente llamada aquello. Aquí se afirma entonces que la realidad es una sola, pero que aparece ante nosotros en todas estas diferentes formas y nombres. Purnasya, Purnamadaya, Purnameva avashishyate. Si a una totalidad le quitamos la totalidad, aún continúa siendo completa. Esta frase puede ser un poco complicada o ingenua en palabras, pero es simple y profunda en significado. Como ya dijimos que ambas totalidades, aquello y esto, son lo mismo, no hay una que sea causa ni otra que sea efecto. Entonces no hay ninguna diferencia entre ellas. Si al soñador le quitamos el mundo que ha soñado, la persona no deja de estar completa. Solo a modo de ejemplo y no para utilizar las matemáticas como prueba, veamos esto. Recordemos que Purna también significa cero. Si a cero le quitamos cero, aún continúa siendo cero. Probamos la línea anterior. De la totalidad ha salido otra totalidad. En conclusión, solo hay una totalidad que aparece en muchas formas.
Así que existe la totalidad trascendente que está más allá de todo, incluso más allá de toda causa y efecto, y que aparece como totalidad inmanente en todas las formas que existen y que son la misma totalidad. Y esa existencia en Vedanta se llama Brahman en su forma trascendente, y se llama Dios, universo y yo cuando toma la apariencia que podemos estudiar. Reconocer esta unidad fundamental de la totalidad inmanente en todo exige un esfuerzo serio y constante. En esta búsqueda esencial hay que superar 4 obstáculos. La ignorancia de lo espiritual. Este impedimento surge de la sensación de que uno es demasiado débil e indefenso para buscar lo divino. Mientras exista esta sensación de debilidad, el hombre no comprenderá al ser total, que está en todo. El obstáculo de la inteligencia es creado por el engreimiento. Cuando uno piensa que ya lo sabe todo y que no está dispuesto a aprender de los sabios, no se encuentra capacitado para emprender la búsqueda espiritual. El obstáculo de la falacia lo enfrentan aquellos que están atrapados en razonamientos ilógicos y argumentos falsos. Dan interpretaciones descabelladas a las sentencias de los sabios y se meten en controversias sin sentido. Por último, la obsesión por lo erróneo. Este obstáculo se debe a la ignorancia de la propia realidad interna y el rechazo a hacer el esfuerzo para comprenderla. La causa de esta arrogancia es la ilusión, cuando uno ve lo irreal como real y la realidad como falsa. Cuando la persona descubre su propia naturaleza verdadera, se libra de impurezas tales como el apego y el odio, y entonces brilla con su propio y verdadero ser. Om Purnamada Purnamidam. Se recomienda aprender este mantra con una persona versada en sánscrito, ya que la pronunciación es extremadamente importante. Purnamadaya Purnameva Avashishyate.